Todos les saludamos desde Puebla, México, a todos los que están por las redes, por Facebook y por Zoom. Qué bueno que estén con nosotros para seguir creciendo juntos, edificarnos unos a otros, porque no se trata del que está aquí y tampoco del que está allá, se trata de Dios, que tiene algo para nosotros, que enseñarnos cada día, ¿no? Así que Él nos permita edificarnos unos a otros, y que lo que yo diga puede ser de edificación a ustedes, pero también lo que ustedes digan hacia este servidor, porque ustedes pueden decirme, es que no dice así, o sea, tienen que ayudarme, ¿no? No me dejen solo. Y si yo leo mal un texto, pues ustedes me ayudan a corregir ahí, ¿sale? ¿Sí? Si no, nos vamos a ir chuecos por todas partes. Bueno, ¿qué les parece si ponemos en manos de Dios este tiempo? Vamos a orar y comenzamos, ¿sale? Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, creador del cielo y la tierra, que nos permites reunirnos en tu nombre, que nos has llamado para hacerte un pueblo santo y que tu deseo en nosotros es perfeccionarnos cada día, transformarnos de gloria en gloria hasta el día del Mesías. Y aquí estamos delante de ti, Señor, porque queremos entenderte y conocerte cada día mejor. Sabemos que tú quieres misericordia, justicia aquí en la tierra. Ese es tu deseo para nosotros, Señor, que andemos conforme a tu voluntad, conforme a tus promesas. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se han conectado, que han llegado y que están llegando, Señor, que los que falten aquí para estar con nosotros, que tú los guardes, que puedan llegar con bien y poder gozarnos juntos. Enséñanos, Señor, guíanos por tu Espíritu y bendícenos para ser de bendición a muchos, Señor, para que sepan que tú eres nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, y seas reconocido, exaltado en medio de tu pueblo, delante de todos los hombres. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, agradecidos, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, la semana pasada empezamos con lo que es el Evangelio, un poquito con la etimología, ¿verdad? De las palabras, y creo que aprendemos mucho, ¿no? Hoy vamos a seguir aprendiendo un poco más, vamos a tener una tercera parte, porque esto del Evangelio a veces creo que lo habíamos tenido no tan pesado, ¿verdad? O no con el peso debido. Creo que empezamos bien. Cuando conocimos al Mesías, empezamos bien. Fue un principio, ¿no? Pero, ¿qué será el Evangelio? Un poquito más magnificado, vamos a decirlo así. Ok, ahí tienen sus hojas. Ustedes, pues, a ver cómo le hacen, con un lápiz o con un lapicero, pero escriben. Ok, perfecto. Bien, pues vamos a seguir. El Evangelio es una pregunta buena, ¿no? ¿Es solo un conjunto de beneficios sin nada que hacer? ¿Verdad? Eh, muchos tienen eso, que el Mesías vino, nos rescató, ¿verdad? Y eso fue la buena noticia, que Él murió y resucitó para que tuviéramos vida, y ya eso es buena noticia. Eso es el Evangelio. Pero ¿será que es solo un conjunto de beneficios sin nada que hacer? ¿Verdad? No es... como aprendimos la semana pasada, ¿qué es el Evangelio? ¿Verdad? Que tiene que ver con la palabra de Dios, con la Besorá, las buenas nuevas, ¿qué eran las buenas nuevas? Y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con esto. Primero vamos a comenzar con lo que no es el Evangelio. La semana pasada vimos un pasaje muy sencillo de lo que es el Evangelio, así, muy sencillo, que lo vimos en una cita. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el Evangelio? Lo vimos al principio de la clase pasada. Es poder de Dios, ese sería un concepto más sencillo que vemos en la Escritura, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Es para todo aquel que cree, ¿no? Ese es un concepto que encontramos así claro, ¿no? Claro que puedes tú extender el concepto por medio de lo que significan las palabras y más cosas que podemos encontrar en la Escritura. Pero es el concepto simple, ¿no? Simple pero profundo, ¿no? Ahora, lo que no es el Evangelio, ¿dónde encontraremos qué no es el Evangelio en la Escritura? ¿Sí? Podemos encontrar pasajes donde que dice que lo que no consiste el Evangelio, porque el Evangelio no consiste en, por ejemplo, pero eso no es un concepto, más bien lo que no consiste en comida y bebida, por ejemplo, dice así, sino en justicia. ¿Qué más dice? Si alguien me recuerda ese pasaje, porque me vino a la mente. No consiste en comida y bebida, sino ¿en qué?
Ustedes me ayudan en esto. Esto me vino a la mente ahí. Pero miren, Gálatas 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, eso es lo que no es el evangelio, ¿verdad? No es según hombre, no es según de opiniones de hombres, pues, o no es un concepto de hombre, no es un concepto de hombre. No es, pues, dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? ¿Sí? 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17, no es comida ni bebida, sino ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En eso consiste, ¿verdad? Gracias, gracias. Bien, pero miren aquí, no es según hombre, de acuerdo a los hombres, o a los ojos de los hombres, o la opinión de los hombres. Eso es lo que significa según hombre. El evangelio no es según hombre. Sí, entonces tenemos que encontrar qué es, ¿verdad? Dice que es por revelación ¿de quién? De Yeshua, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Porque dice que no es según hombre, ni se aprende de hombre. Y aquí nada más voy a dejar un poquito, les dejo un poquito de dolor de cabeza, ya después se toman una aspirina. Dice Pablo que él es, en la carta a los Gálatas, en el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de, perdón, Pablo, apóstol, luego dice, no de hombres, ni por hombres, ¿no? Y aquí viene de repente un choque, ¿no? ¿Jesús fue hombre o no fue hombre? Si fue hombre, entonces se equivocó Pablo, porque entonces el evangelio sí lo recibió de un hombre. Eso es un golpe duro, ¿verdad? Es un golpe bajo, ¿verdad? Lo que sí sabemos que él vino en forma, ¿verdad? Parecido, semejante a los hombres, eso sí, semejante a los hombres, ¿verdad? Pero él es divino, él es Dios, ¿verdad? Entonces, de repente, seguramente tú has escuchado un concepto que dice que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Bueno, eso no lo vamos a encontrar en la Escritura, y sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero es semejante a los hombres, vino parecido a los hombres, en forma de hombre, en condición de hombre, ¿no? Eso sí. Pero miren, entonces aquí deja algo Pablo muy fuerte, ¿no? Entonces no lo recibió ni lo aprendió de hombre, ¿verdad? No es según hombre, es por revelación de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, ¿okay? Es de arriba, el evangelio no es de abajo, ¿no? No es de hombres, es de arriba. Entonces ahí está, no es según hombre, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no después platicamos. Siempre, exactamente, siempre estamos abiertos al diálogo, ¿no? Tampoco esto va a interferir en nuestra redención, en nuestra salvación, ¿verdad? Esos conceptos, ¿no? Pero es bueno revisar la escritura, ¿no? Filipenses dice, ¿no? Que hablando de Jesús en capítulo 2, ¿no? Que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, como forma de siervo, ¿verdad? Y estando en la condición, esa palabra condición, esa palabra forma es apariencia, parecido. Si ustedes lo revisan esas palabras, eso es lo que dice, ¿verdad? Gálatas 2:14 dice, ese es el momento en que Pablo, ¿verdad? Sorprende a Pedro en una acción ahí, en una conducta, pues no buena, ¿verdad? Que era, le fue duro Pablo a Pedro, que lo condenó públicamente, incluso, ¿verdad? Cómo llega el momento en que se puede, condenar, bueno, no, más bien dijo, lo confronté cara a cara, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque era de condenar, porque estaban actuando hipócritamente, ¿no? Cara a cara y delante de todos. A veces
llamar la atención delante de todos puede ser necesario, pero tiene que ser de veras muy necesario para hacerlo. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, Pedro, Bernabé y otros judíos creyentes, conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio en Gálatas? Por supuesto, ya sé que me van a decir que la verdad es la palabra de Dios y todo eso, ¿no? Pero cuando Pablo está hablando de la verdad del Evangelio en Gálatas, se refiere a la libertad que tenemos en el Mesías, conforme a la verdad del Evangelio que nos da esa libertad. ¿De qué, verdad? Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esas palabras hay que entenderlas un poquito. Si tú, Pedro, siendo judío, como judío, judío de nacimiento, ¿verdad? Tiene una cultura. Vives como los gentiles. ¿Qué es vivir como los gentiles? Comiendo ya permitido comer todo tipo de carne, hacer todo. ¿Qué es vivir como los gentiles aquí? Libres de las prácticas judaicas. Tú vives como los gentiles. O sea, ya libre de ese peso que teníamos de que hay que cumplir ciertos requisitos o prerequisitos para la salvación, ¿verdad? Ahora tú vives como los gentiles, libres, y no como judío, es decir, no como un practicante del judaísmo, ¿verdad? Tú ahora vives como los gentiles, los gentiles creyentes, ¿verdad? Que están libres del judaísmo, de estas cargas pesadas, ¿no? Entonces le pregunto, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? Bueno, Pedro estaba comiendo, ¿verdad? Con los gentiles creyentes. Se acerca un grupo que venía de Jerusalén, ahí ponen, cuando vinieron los judíos, ponen ahí de parte de Jacob, ¿verdad? ¿Sí? De parte de Jacob ponen ahí. Bueno, es que es un poquito confuso. No es que Jacobo los hubiera mandado. Ahí dice, cuando venían unos judíos de donde Jacobo, de donde estaba él, de Jerusalén. No es que los haya mandado él, sino había un grupo y con otras fuentes históricas del primer siglo podemos entender un poquito esto, aunque no lo dice aquí. Había un grupo, bueno, había diferentes grupos como cuando te hacen un retén, ¿no? Es un grupo que te va a revisar qué traes en el carro. Bueno, era un grupo como policíaco que buscaba que se guardara el orden y se cumpliera la ley, ¿no? Entonces ahí va este grupo y los ve Pedro y se espanta, tiene temor de ellos y se aparta. ¿Qué mensaje estaba dando? No, si tú quieres tener parte conmigo, tienes que ser como yo, como un judío, ¿verdad? Entonces los obligaba. Entonces, ¿qué pensaban los gentiles? ¿Qué pensaba Pablo? ¿Qué estás haciendo? Toda esta situación que vino este grupo que procuraba que todos guardaran la ley, la ley judía, todos los que fueran judíos. Entonces estaba esta situación, conforme a la verdad del Evangelio. Y noten las palabras que están en color amarillo. Andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, andar ya implica acciones, ¿no? ¿Qué es andar? Ya hemos aprendido mucho en la Escritura sobre el andar. ¿Qué significa andar? ¿Cómo? Bueno, practicar es hacer, ¿no? Andar, caminar, ¿a qué se refiere? Cuando te dicen, ¿cómo andas? ¿Cómo te has comportado? ¿Eh? ¿Cómo ha sido tu conducta? La conducta de Pedro era de condenar. Debemos de conducirnos, de andar rectamente, ¿verdad? De comportarnos conforme a la verdad del Evangelio, ¿verdad? Nuestro comportamiento debe ser de la libertad que tenemos en el Evangelio, que no es hacer lo que uno se le pegue en gana, ¿verdad? ¿De qué se trata la libertad que tenemos? Libres de esas cargas, ¿verdad? En ese caso, el primer siglo, las cargas que habían puesto los judíos, todas las leyes judías que habían creado ellos y habían puesto sobre la ley de Dios, ¿no? No, eso, no tenías que hacer todo eso, ¿verdad? Y los gentiles estaban libres de eso, ellos estaban aprendiendo la Torah, ¿verdad? El evangelio puro, ¿no? Ahí tenemos, entonces, andar rectamente. Entonces, el evangelio no tiene que ver con dogmas de hombres. Tenemos que aprender lo que es la verdad del evangelio, ¿no? Bueno, un principio del evangelio, por supuesto, podemos tener varios principios, como dicen Marcos, ¿no?
principio del Evangelio, así empieza diciendo el Evangelio de Marcos, ¿no? El principio del Evangelio, como está escrito, ¿no? Y lo vamos a ver para la siguiente semana. Bueno, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Ese es uno de los versículos donde se nos enseña el Evangelio, que parecen que no tenemos nada que hacer. Dice, porque primeramente, por eso digo que es un principio, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que nos enseñan al principio. Es un principio y es un buen principio. Pero a veces se nos enseñó con esto, ¿no? Que ya, mira, esto es puro beneficio, ¿verdad? Esto les enseño, lo que primeramente yo recibí, y dice Pablo, yo lo que recibí fue esto, pero dice primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué se tiene que hacer con esto? Bueno, recibirlo, dice ahí. Ese es el principio, ¿no? Ahora, se nos olvida varias cosas aquí, ¿no? Acerca de este versículo. Cristo, Mashiach, aquí Pablo no mencionó el nombre del Mesías, siempre, sino mencionó que el Mesías, o Mashiach, murió. No que tenía que morir, sino que murió. Primero, murió por nuestros pecados, ¿no? 2, fue sepultado, y 3, resucitó al tercer día. ¿Cómo? Ok, perfecto. Gracias, hermano. Ya vamos aprendiendo más. Conforme a las Escrituras. ¿Y cuáles Escrituras está hablando Pablo aquí? El Antiguo Testamento, ¿va? La profecía, los profetas, la Torá y los profetas. De ahí es donde se compartía el Evangelio. Hoy generalmente compartimos el Evangelio desde el texto que llamamos Nuevo Testamento. Rara vez se comparte el Evangelio desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Pablo lo compartía desde el Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras, donde dice que el Mesías murió por nuestros pecados, en la Torá, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde dice? ¿Dónde está anunciado? Y en los profetas, ¿verdad? Pues hay varias partes. Y está ahí, solo que a veces no nos metíamos a estudiar ahí, ¿verdad? Nos conformábamos con la segunda parte del libro, ¿no? Varias partes. La autora de Isaías, ¿verdad? Que lo iba, ¿sí? Y que dice, Hebreos me parece que dice que en sentido figurado, él fue sacrificado, ¿verdad? Porque anunciando el Mesías, y que donde lo volvió a recibir como resucitado, ¿no? Está anunciado ahí, ¿verdad? ¿Por qué no lo veía Pablo, un doctor de la ley, ¿no? ¿Cuándo lo vio? Bueno, cuando se le apareció el Mesías, ¿verdad? Y eso es lo que recibió de él mismo, fíjense, no lo recibió de hombre alguno, ¿no? Bueno, eso fue como el principio, y está bien, o sea, tenemos que seguir predicando esto, que Jesús murió por nuestros pecados, Jesús murió, y que fue sepultado y que resucitó. Si con eso cuesta trabajo a muchos creer, ¿cómo un muerto sepultado puede volver a vivir después de 3 días? Es un choque para muchos, ¿no? Si esto no lo creen, bueno, la continuidad pues no lo van a hacer, por supuesto, ni entrada tienen a esto, ¿no? Ahora sí, nos vamos los 2 versículos anteriores antes de que Pablo dijera esto, de que porque yo os he enseñado primeramente lo que asimismo recibí. Ese es el versículo 3 y 4, pero se nos olvida leer el 1 y el 2, ¿verdad? Y luego lo que sigue. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he evangelizo, dice después ahí. O sea, con lo que los he evangelizado. Ahí ponen predicado, pero ahí está la palabra evangelizo, el verbo. Y antes está el sustantivo, la palabra evangelio, que es el buen mensaje, ¿eh? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué? Recibisteis. En el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis, se retiene la palabra que os he evangelizado. Ahí dice evangelizo, es muy interesante.
Si estas cosas están presentes, se están manifestando estas cosas, eso indica, eso hace que ustedes estén exhibiendo que son salvos. O sea, no son salvos por méritos, están exhibiendo a través de esto, de recibir el Evangelio, de perseverar en él y retener, son simplemente evidencias o pruebas de que son salvos. Si no, creíste en vano. O sea, eso que dicen que creer es vacío. No produce nada, es en vano. Porque esas son acciones. Entonces, el Evangelio tiene que ser predicado. ¿Y quién lo tiene que predicar? Bueno, uno que conoce el Evangelio, válgame la redundancia ahí, ¿no? Por uno que conoce el Evangelio, que tiene intimidad con el Evangelio, que vive el Evangelio y es enviado a hacer. ¿Sí? Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos que vivirlo. ¿Cómo se vive el Evangelio? Lo que acabamos de leer, ¿no? Se recibe. El que es capaz de oír el Evangelio, ¿verdad?, lo recibe, es decir, se asocia con él. Esa es la palabra recibir. Se asocia con el Evangelio. Cuando se asocia uno es porque uno va a cumplir su parte, ¿verdad? Se asocia con el Evangelio. 2, persevera en él, es decir, permanece de pie en él, permanece firme. Para eso necesitamos instrucciones, ¿no? ¿Cómo permanezco firme? Para empezar, el amor de Dios mostrado ahí en el madero, eso es una motivación, un estímulo para desear permanecer de pie, ¿verdad? Firme. Pero uno debería decir, ¿cómo le hago? Yo quiero hacerlo porque tú me amaste, ¿verdad? Y tú has puesto en mí ese querer, ¿verdad? Y ese deseo también. ¿Cómo le hago? Pues para eso hay instrucciones, ¿no? Y tercero es, se retiene. Es decir, hay que ocuparse en él. Ocupaos en vuestra salvación, ¿verdad? Eso es retener. Se tiene uno que ocupar. Como ven, no solo es un conjunto de beneficios, ¿verdad? Hay que hacer ciertas acciones para manifestar ese beneficio, ¿verdad? para que se exhiba ese beneficio delante de todos. ¿Sí? No es una cosa mágica, es el Evangelio, tiene lo suyo, y esto nos conviene. Entonces, el Evangelio es predicado por uno que vive estas cosas, ¿no? Y entonces lo puede anunciar, es enviado. La pregunta es si estamos viviendo el Evangelio, pero vamos a seguir. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Porque se me olvida que están escribiendo y yo me sigo derecho, me sigo de frente, me voy yo a estrellar. Bien, Efesios 1:13, vamos a leer Efesios 1:13, hablando todavía de la continuidad del Evangelio. Dice, en él también vosotros, hablando del Mesías, habiendo oído, ¿ya?, la palabra de verdad. Dos palabras bonitas aquí, palabra y verdad, pero se unen aquí. La palabra de verdad, la palabra que pertenece a la verdad, ¿verdad? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con el Espíritu de santidad de la promesa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Empieza diciendo, habiendo oído. ¿Habiendo oído qué cosa? La palabra de verdad. Fíjense que en este texto gramatical no dice la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación. Dice la palabra de verdad. Lo que sigue es una explicación de la palabra de verdad, es decir, el Evangelio de vuestra salvación. Se conecta el Evangelio con la palabra de verdad. La palabra de verdad, es decir, el Evangelio de vuestra salvación. La palabra. Generalmente cuando decimos la palabra, bueno, pensamos en la palabra de Dios, en todo lo que está escrito de la palabra de Dios, en sus mandamientos y todo eso, sí, es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero podemos conectarlo también más específicamente con la promesa. La palabra es la promesa, lo que Dios prometió, ¿verdad? Lo que hemos estado aprendiendo. Por supuesto, esa promesa se extiende, ¿verdad?, hacia los mandamientos, la palabra, lo que Él prometió de enviar a su Hijo, que iba a enviar a su Espíritu, ¿no? Entonces, la palabra de verdad es decir, el Evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído eso y habiendo creído en Él,
es decir, en las palabras del Mesías, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa ser sellado? ¿Alguien tiene idea? Bueno, está marcado. Cuando se sellaba una carta, un rollo, se ponía un sello del rey. ¿Qué significa? O que le pertenece y tiene que llegar ¿a quién? O sea, no se puede abrir. Es un sello, ¿verdad? ¿Sí? Secreto. Está sellado hacia su destino. ¿Sí? Si va esa carta hacia su destino y alguien se atreve a abrir ¿cómo se llama? El correo ajeno, bueno, iban sobre él y se era ejecutado, ¿verdad? Cuando el rey selló la roca donde estaba sepultado el Mesías, pues lo selló. Hubo un sello. Nadie lo podía romper. Era inviolable eso, ¿no? Tiene que llegar a su destino. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta? El tema del Espíritu de Santidad, por supuesto, también es grande. ¿Qué iba a hacer el Espíritu de Santidad en nosotros, verdad? Que dice la Escritura, si empezamos con el Antiguo Testamento, ¿qué hace el Espíritu de Santidad en nosotros? ¿Qué dijo Dios? Y pondré mi Espíritu en ellos y haré que anden en mis mandamientos. ¿Sí? Necesitamos el Espíritu de Santidad, ¿no? Dice en Hebreos, hablando del Antiguo Pacto, que ese antiguo pacto estaba sobre débiles promesas. ¿Cuáles promesas? Es la pregunta, ¿verdad? Porque las promesas de Dios no son débiles, todas son firmes. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles fueron las promesas que el pueblo hizo en el Sinaí, por ejemplo? Muy bien. Entonces, ¿qué dice el pueblo? Ok, vamos a entrar en el pacto tuyo, Señor. Aquí van mis votos, Señor, mis promesas. Prometo no tener dioses ajenos delante de ti. Prometo no hacerme imágenes de arriba, en el cielo, y en la tierra, debajo de la tierra. Prometo no inclinarme a ellas, ¿verdad? Prometo guardar el día de reposo. Prometo honrar a mi padre y a mi madre. Prometo no mentir, no hurtar, no cometer adulterio, etcétera, ¿sí? Esas eran las promesas, no de Dios. Esas son las promesas del hombre. De lo que dijo, todo lo que tú digas, haremos. Y dice que el antiguo pacto estaba basado sobre débiles promesas. Pero ahora en este pacto, el nuevo pacto, son mejores promesas. ¿Por qué? Por el Espíritu de Santidad en nosotros. ¿Sí? Gracias al Espíritu de Santidad podemos entonces cumplir sus mandamientos en Él, no en nuestro esfuerzo, ¿verdad? Eso fue una buena noticia, es parte del Evangelio. Bien, entonces vamos a hablar de la palabra de verdad, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un texto bonito, dice, Beal Tzel mifi devar emet, la primera parte, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Dice palabra de verdad al principio, ¿verdad? ¿Alguien recuerda el Salmo 119, 43? ¿Lo pueden ver en sus Biblias, por favor? ¿Si pueden hacerlo? Exactamente, dice, no arranques, no quites de mi boca palabra de verdad. No la arranques, no la arrebates. Es esa, palabra de mi boca. Dice, almeot, por mucho, es decir, no lo quites completamente de mi boca. Kile mishpateja y halti. Dice, porque en tus mishpat, en tus juicios, los usan como estatutos, en tus procesos, yo espero, ¿verdad? En ellos está mi esperanza. Esa es la palabra de verdad. No quites de mi boca palabra de verdad enteramente, porque en tus procesos espero. Yo voy cumpliendo yo practico tus procesos, tus juicios, tus estatutos, bueno, tus procedimientos,
Porque yo espero que tú cumplas tu promesa, ¿verdad? Yo lo hago porque sé que tú vas a cumplir tu promesa. Así que no quites de mi boca palabra de verdad. Es lo que yo hable, no lo quites por completo, ¿verdad? Dice así, eso son, si, cuando dice que no lo quites por mucho, es eh, que sepamos qué decir de la palabra de verdad, porque luego nos pasamos de decir, no, ya fue bastante, ya. A veces caemos en la, ¿cómo se dice? Cuando repetimos mucho, redundancia, no, 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 por muchos, dame la palabra la que sea suficiente, la completa, la necesaria para la edificación, ¿no? Bien, primera de Pedro, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la que no se descompone, ¿no? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Está bien o no? ¿Están de acuerdo que la palabra de Dios vive y permanece para siempre? ¿Ok? Voy a hacerles una pregunta. ¿La ley de Dios es palabra de Dios o no? Entonces vive y permanece para siempre. ¿Ok? Está bien, estamos de acuerdo, ¿no? Ok. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que toda carne, que todo hombre, sus pensamientos de hombre, sus acciones, lo que él quiere, lo que él desea, sus casas, sus coches, sus casas, sus autos, su riqueza, su belleza, su altura, todo lo que está en el hombre, dice que es como hierba que se seca. ¿Qué significa? Tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Que no vive ni permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Los que son renacidos, no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible. Ellos sí son, que viven y permanecen para siempre porque son nacidos de esa simiente. Mas la palabra del Señor, palabra de Dios, palabra del Señor, dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra, esta palabra que permanece para siempre, que por el Evangelio os ha sido evangelizo, dice ahí. Les ha sido evangelizado, dice. Entonces, ¿cómo se conecta la palabra de Dios, la palabra de verdad, ¿verdad? Con el Evangelio? O sea, están ahí, tienen que ver mucho, están juntas, no están separadas, es más, no pueden vivir el uno sin la otra, ¿verdad? Están íntimamente relacionadas, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno. Seguimos. Primera de Pedro 23 al 25 es lo que acabamos de leer. Somos renacidos por la palabra de Dios anunciada por el Evangelio, ¿verdad? Somos renacidos, es decir, nacidos de arriba, ¿sí? Recuerden que los elementos del nuevo pacto es que todo es de arriba, ¿no? ¿Sí? Los elementos del antiguo pacto, algunas cosas de arriba, otras cosas de abajo, ¿verdad? Por ejemplo, el antiguo pacto, ¿qué elementos eran de abajo? Tabernáculo, los animales, la sangre de animales, las tablas de piedra, ¿verdad? Los sacerdotes eran de abajo, ¿verdad? Por eso tenían que ser cada año, ¿no? Ahora, ¿qué eran elementos de arriba del antiguo pacto? La palabra de Dios, ¿verdad? Sus mandamientos, él mismo, ¿verdad? Era eso. Entonces tenían esos dos elementos. El nuevo pacto, todo es de arriba, nada es de abajo. ¿Sí? Las palabras de Dios, sus mandamientos es de arriba, están en el nuevo pacto. El cordero no es de abajo, es de arriba. Los que participan en este pacto, ¿de dónde son? De arriba. Tienen que nacer de nuevo, nacidos de arriba. Nada es de abajo. Eso es lo que consiste el nuevo pacto. Las estipulaciones siguen siendo las mismas. Guardar el pacto, ¿verdad? No tengas dioses ajenos delante de mí, todo eso. Pero todo es de arriba, todo es nuevo, ¿verdad? Todo es, bueno, cuando digo nuevo, como ya lo he dicho antes, me gusta Eclesiastés, como ustedes saben, que dice que vanidad de vanidades, que es la palabra Hebel, que significa lo que no permanece para siempre, ¿verdad? Es transitorio, ¿verdad?
Pero después dice por el versículo 9 de Eclesiastés 1, y nada nuevo hay bajo el sol. O sea, bajo este plano terrenal no está lo nuevo. Entonces, Hebel es lo que no permanece para siempre y Hadash, lo que se traduce como nuevo, es lo que permanece para siempre, porque no hay nada nuevo acá. ¿De dónde viene lo nuevo? De arriba. Es necesario que el hombre nazca de nuevo, de arriba, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Ellos entonces permanecen para siempre. Y eso es evangelio. ¿Sí? Esa es la palabra de verdad que se anuncia, que es anunciado por el evangelio. Ahora, vamos a hablar de esta palabra Torah, ¿sí? Ahí tienen la palabra Torah, ¿sí? Yo sé que muchos de aquí ya saben hebreo. Prohibido hablar, Katy y Edith. Sí, está invertido, pero ok, no te preocupes, ahorita vamos a retomar, vamos a invertir ahí, pero quiero brincarme a esta palabra porque así la tenemos en la diapositiva, ¿sí? La palabra que está abajo, a ver los que están estudiando hebreo, sé que ya algunos están estudiando hebreo aquí, ¿qué dice abajo? ¿Cómo? Exacto, y hará, ¿verdad? En medio, ora, ¿qué es? Orar, ¿verdad? Y bueno, y arriba, Torah. Bueno, la palabra Torah viene, su raíz es la palabra que está hasta abajo, y hará. También viene de otra palabra que es orar. De ahí se va a formar la palabra Torah, ¿verdad? Que muchos le tienen un poquito de pavor. ¿Por qué le tienen pavor a esos términos? Porque se oye como muy judío, ¿no? Y antes teníamos esa aversión, ¿verdad? Porque no entendíamos muchas cosas, ¿no? Ciertamente hay cosas que son muy judías que hay que tener cuidado, ¿no? Pero esto es de la palabra de Dios. Bien, la palabra yará significa lanzar, tirar, arrojar, como un beisbolista cuando arroja la pelota, ¿no? Simplemente es eso, lanzar, arrojar, tirar. Tú lo lanzas. Pero ese lanzamiento debe tener ¿qué? Para que dé en el blanco, ¿qué debe tener? Una dirección. Esa es la palabra orá, que es mostrar, indicar, señalar, enderezar, orientar. Ese lanzamiento, no es nada más, ahí lánzalo como quieras, ¿no? A ver, de chiripada le pegas, ¿no? Perdón, hermanos, cuando decimos de chiripada significa por casualidad o al azar le pegas. No se trata de eso. Se trata de guiar ese disparo, ese lanzamiento, ¿sí? Enderezar. La palabra Torah se ha traducido como ley, se oye como muy judicial, ciertamente hay cuestiones ahí como legales, todo eso, pero debe traducirse como instrucciones, ¿sí? Entonces, la palabra Torah se traduce como debe traducirse como instrucción. Sí, ay, no me faltó el acento ahí, perdónenme. Lo han puesto como palabra ley, pero lo podemos dar el concepto de acuerdo a esas palabras de esta manera. Es la serie de orientaciones que instruyen para conducirse rectamente, atinadamente. Eso es para conducirnos, ¿verdad? ¿Cómo debemos de andar nosotros? Conforme al Evangelio. Necesitamos instrucciones que nos orienten, ¿verdad? Para conducirnos así, rectamente. Ese es un concepto simple, ¿no? Ustedes pueden estudiar más y agregarle a su concepto lo que está aquí, está bien. Pero eso es la Torah. Simplemente es la serie de instrucciones que instruyen para conducirse rectamente, para que le atinemos, ¿verdad?, al blanco. Esas son las palabras que tenemos ahí. Entonces, vamos a seguir con el Salmo 119, porque es de aquí, después de esta diapositiva era hablar de la Torah, ¿sí? Por lo que dice ahí. ¿Okay? Dice, ¿qué dice? Sidkatja zedek leolam, ¿verdad? Dice, tu justicia o la justicia tuya es justicia para siempre. ¿Tienen por ahí el Salmo 119, 142? Tengan sus Biblias también, ¿qué tal si me estoy equivocando? A ver. Y no le estoy atonando, pero dice así, la justicia tuya es justicia para siempre. Lee olam, la palabra olam es un concepto que está fuera como de nuestros pensamientos,
ese tiempo que no entendemos que es de Dios. O sea, Dios tiene ese tiempo, tiene su concepto de tiempo que es distinto al nuestro. Lo más cercano que hemos puesto o lo que procuramos entender es que le ponen ahí para siempre o eternamente o perpetuamente. Eso es lo que se traduce como olam, ¿no? O por tiempo indefinido, como lo traducen luego los testigos, ¿verdad? Y tienen razón, o bueno, tienen cierta razón por lo menos, ¿no? Por tiempo indefinido, así, también, o por tiempo escondido, le olam, ¿sí? Entonces tu justicia o la justicia tuya es justicia para siempre. Luego dice, Betoratja emet, y tu Torah, o tu ley, ¿verdad? Y tu Torah, o tu serie de orientaciones o serie de instrucciones, es verdad. Emet, ¿sí? Tu justicia es justicia eterna para siempre y tu Torah es la verdad. Y ya entonces empieza a conectar, ¿qué es la verdad? Sí, me van a responder fácilmente varias cosas. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Yeshua, ¿qué dijo? Yo soy la verdad, Él es la verdad y todo está conectado, no está separado. Dice, tu Torah es la verdad. Tu justicia es justicia eterna o para siempre y tu Torah es la verdad. ¿Sí? Vamos anotando ahí estas características de lo que es la palabra de verdad. Bien. Karobata Adonai dice, cercano eres tú, Adonai, ¿verdad? Dios, cercano estás tú, Hashem. Esto, la palabra cercano es cuando decimos cercano eres tú, estás a mi alcance. Tú estás a mi alcance, estás a la mano cuando te necesito, ¿verdad? Tú eres cercanía para mí, ¿verdad? Cercano eres tú, Adonai. Cuando te necesito, siempre has estado ahí. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Bejol misoteija, emet, dice, y todo mandamiento, y todo mandamiento tuyo, y todos tus mandamientos son verdad, emet. Eso es muy curioso esta frase porque empieza hablando en plural y termina en singular. Todos tus mandamientos no dice son verdades, son verdad. Es uno solo, es una sola cosa. Tus mandamientos es una sola cosa, es verdad. ¿Verdad? Cercano eres tú, oh Adonai, y todos tus mandamientos son verdad. Así que si Dios está cercano a ti, está al alcance la verdad. ¿Verdad? Todos sus mandamientos, como en Deuteronomio 4, 6 o 7, dice, porque ¿qué pueblo tiene a dioses tan cercanos como lo es el Dios de Israel para su pueblo, ¿no? ¿Quién tiene dioses tan cercanos como lo es Dios con su pueblo? Creo que es Deuteronomio 4, 7, ¿no? O me pueden ayudar, 6 o 7. Pero Él es cercano. No es una, digamos, esta palabra karof aquí, no es como un adjetivo, es como un sustantivo. Tú eres eso, tú eres cercano, tú eres cercanía, ¿verdad? Eso es evangelio. Porque Yeshua vino a eso, nos acercó a Dios, nos reconcilió con Él. Y ahora Él es cercano, ¿verdad? ¿Qué dice 4:7? Tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué nación tiene dioses? O sus dioses tan cercanos. Si tú piensas en las naciones, en sus dioses, ¿qué promesas tienen esos dioses? ¿Verdad? ¿Qué mandamientos tienen esos dioses para Él? Y que está al alcance de todos, ¿no? Para vivir conforme a sus principios, ¿no? Nosotros hablamos del evangelio, ¿no? Bien. Ok, aquí voy a pedirles los que están estudiando hebreo, excepto mi esposa y Katy. ¿Qué dice ahí en las letras o por lo menos las dos primeras letras, o la primera palabra? Rosh, ¿sí?
Rosh de Barhat. Rosh de Barhat Emed. ¿Qué significa Rosh? Cabeza, principal, cabeza. Rosh de Barhat Emed. La cabeza de tu palabra es verdad. ¿Cómo creen que lo tradujeron? La suma de tu palabra es verdad. No, ahí dice, la cabeza de tu palabra es verdad. Leolam kol mishpat sidkeja. Y para siempre, todo tus mishpat, todo tu proceso, todo tu juicio, ¿verdad? Y para siempre es todo proceso de tu justicia. O todo juicio de tu justicia, dice ahí. Déjenme ver cómo lo puse. Dice, la cabeza de tu palabra es verdad y para siempre todo proceso de tu justicia. No dice la suma, dice la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Por ejemplo, dice, Yeshua es la cabeza. Plenitud, ¿sí? La plenitud. O el principio, por eso dice Reshid. ¿Ve? Reshid, ¿verdad? Rosh. ¿Verdad? Rosh Hashanah, ¿qué es? La cabeza del año, ¿verdad? La cabeza. El hombre debe estar sujeto a la cabeza. Y hay las instrucciones para el matrimonio, ¿no? El marido sujeto a la cabeza. La mujer sujeto a la cabeza. Sujeta a la cabeza, ¿verdad? Cabeza, ¿verdad? Es la cabeza de tu palabra. Yeshua es la cabeza. Es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios en estos pasajes que hemos visto de Salmos? Bueno, la verdad de Dios es su Torah. ¿Sí? Ya lo vimos en el texto. La verdad de Dios es todos sus mandamientos. ¿Vamos bien? ¿Ok? La verdad de Dios es la cabeza de su palabra. Y esta es la que se ha anunciado por el Evangelio. El principio es recibir, ¿verdad? Primeramente, yo les compartí lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado al tercer día, ¿verdad? Por ahí entramos, ¿no? Por el Cordero, ¿no? Y miren, Juan 17:17 dice, esas son palabras del Mesías, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Creen que eran palabras bonitas, románticas, lindas? Ay, qué bonitas se oyen. No, el Mesías está enseñando lo que es la voluntad de Dios, su palabra, ¿no? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso se debe entrar por aquí. Los que entran al revés, los que entran por atrás o por los lados, esos son, como aprendimos un día, son salteadores, son ladrones. Hay que entrar por la entrada principal, por la puerta de las ovejas, ¿verdad? Es decir, a través del Mesías. Él es la verdad y nos conduce a la verdad. Es la cabeza, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿eh?, que nos lleva entonces hasta el lugar más íntimo, ¿verdad?, hasta el lugar más santo. Ese es el destino. Hacia allá vamos, ¿no? ¿Por dónde entramos? Por ahí. Pero hay que ahora perseverar ahí, permanecer ahí, retener esta verdad, ¿verdad?, que es la verdad. Muy bien, pues aquí acabamos esta segunda parte. Lo tuve que dividir otra vez, porque en la siguiente parte vamos a hablar un poquito más del Evangelio, cómo se anunció, a quienes se anunció, y nos vamos a dar cuenta que el Evangelio está desde el principio. No es algo que pertenece solo a lo que llamamos el Nuevo Testamento. Está desde el principio y vamos a aprender. Pero ya con esto ya tenemos más ideas de todo lo que es el Evangelio. ¿O hay alguna pregunta, una duda, una queja, una antítesis? ¿No? ¿Nada? ¿Un contraargumento? ¿No? ¿Nada? Ok, igual podemos hacer examen la otra semana. Es cierto, ok. Entonces, guarden sus hojas, por favor, es algo que nos puede ayudar para el discipulado, ¿sí?
No me vayan a evangelizar diciendo, mira, la Torah dice que es su palabra y todo. No, 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 eso no. Empiecen con quién es el Mesías. Estamos en una condición pecaminosa, de pecado, ¿verdad? Y que solamente en Jesús hay perdón de pecados, salvación y vida eterna, ¿no? Como lo recibimos algún día. Es un principio, es una entrada, ¿sí? Es una entrada, ¿sale? ¿Bien? ¿Estamos bien todos? Bien, entonces, denos unos minutitos para mover un poquito aquí y unos 5 minutitos les llamamos y comenzamos, ¿sale? Perfecto, bien. Gracias mis hermanos que están por Zoom y por Facebook. Nos vamos a reconectar, denos nada más unos 3 a 5 minutos, ¿sale? Bendiciones mis hermanos.